Hola, ¿qué tal? Pues bueno, antes os he hablado de las tendencias y cómo se diferencian de las modas y los periodos, pero ahora quiero ir un poco más en profundidad a explicaros pues el comportamiento que tiene una tendencia y quedaros ahí quietos porque os he preparado una cosa muy chula para que se entienda perfectamente. Bueno, las tendencias al final, como os decía, tienen un comportamiento cíclico que se asemeja mucho al asentamiento de un producto en el mercado o a la difusión de la innovación y describe eso que se llama la campana de Gauss, ¿vale? La campana de Gauss tiene una fase que es mucho de nacimiento de esa tendencia, donde se cuestiona la tendencia o si son coincidencias, hay un crecimiento, hay una estabilización y luego pues tiene su propio declive, ¿vale? Bueno, y he pensado que sería súper chulo hacerlo con un ejemplo real de algo que suceda en el día a día o ver cómo se desencadenan estos movimientos donde se va adheriendo gente. Así que fijaos en este vídeo a ver qué veis. Bueno, como veis, en esa campa hay un tipo que está bailando, está solo, posiblemente mucha gente esté pensando que esté haciendo el ridículo y es la causa por lo que le están grabando. Y justo este es el riesgo que corremos en la primera fase, ¿no? En esta fase de propuesta hay un montón de personas que desarrollan propuestas arriesgadas que tienen el peligro de estar fuera del mercado, o sea, hacer el ridículo, o convertirse en innovaciones muy radicales y bailar toda la canción, ¿no? Que es un poco como la metáfora de este vídeo, que al final hay personas que apuestan muy fuerte por cosas muy radicales y si funcionan, pues disfrutan de todo el ciclo de la tendencia y todo el ciclo económico que le puede reportar. No sé si os acordáis hace unos años, pero Nintendo Wii de repente cuando todas las videoconsolas estaban peleándose por mayores gráficos, mayor CPU, mejor procesador, de repente apareció la Nintendo Wii y toda la gente flipó, ¿no? Porque Nintendo Wii no decía
mi videoconsola es la mejor en gráficos, decía, yo voy a apostar por jugabilidad y que puedas jugar con tu abuela a los bolos. Y claro, aquello de repente destapó un movimiento de gente que le interesaban los videojuegos y no eran los típicos, o incluso había gente que le gustaban los videojuegos y ya jugaba a dispositivos de grandes CPUs, grandes características técnicas, pero que veían en la Wii pues como una nueva experiencia de juego. Así que también tuvo mucho éxito porque tenían también la marca perfecta para poder apostar por jugabilidad y no porque tuvieras el mejor avatar o como estaba intentando otras videoconsolas, ¿no? Y luego hay un momento súper chulo cuando se suma el tipo la segunda persona al baile, que empieza como a bailar también de una forma diferente, y hay un momento ahí que es muy relevante y que sucede mucho en el mercado también, es que alguien cuando accede al mercado desde un punto de vista muy innovador, de alguna forma se cree el trendsetter, y aquí el primero que ha salido a bailar le ha parado y le ha dicho, aquí se baila como yo digo, ¿no? Yo soy el trendsetter, si quieres imítame. Lo hacen casi de forma inconsciente, pero desde ese mismo momento es como que empiezan los dos a bailar de una misma forma o al unísono, ¿no? Y eso está guay porque también nos hace ver que en el mercado también es importante que haya empresas que se arriesguen y que saquen sus propias innovaciones, y luego otras empresas que sigan esas innovaciones, porque de esa forma se convierte en más viral o más exitoso el propio concepto y podemos dar todo nuestro empuje para que esa tendencia pueda suceder, ¿no? De verdad, y que pueda crecer también. Cuando aparece el primer grupo de gente que le sigue a este primero que está en la campa bailando, la verdad es que es súper interesante este proceso también en las tendencias, porque es lo que llamamos introducción de la tendencia, ¿no? Es cuando ya tenemos más certezas de que efectivamente eso se va a convertir en un fenómeno que va a crecer, y esa gente a su vez es muy innovadora porque ha sabido ver en ese fenómeno este movimiento creciente. Así que, bueno, lo importante aquí es que desechemos también esa idea de si es una coincidencia o es una tendencia. Luego esa ola empieza como a crecer y de repente pues mucha gente aparece en la escena, ya ven que ahí está sucediendo algo divertido, y que todavía queda mucha canción para bailar, entonces lo que hacen es pues sumarse al movimiento, y esa gente pues se les llama First Majority. Si lo traducimos al mercado, hay un montón de marcas que se suman a la tendencia en este periodo y de alguna forma también tienen reputación de marca, o sea, disfrutan mucho de esa tendencia, incluso sus consumidores hasta les pueden ver como personas innovadoras, ¿no? Que han sido ágiles o rápidas en sumarse a ese movimiento pronto y a sacar un producto pronto en esa fase. Cuando la canción está mucho más avanzada y ya estamos casi acabando, de repente empieza a aparecer esto que se le llama late majority, que van tardísimo en la historia. La tendencia también se ha estabilizado, o sea, todo el mundo sabe que eso describe un ciclo económico y de alguna forma es lo que se llama el mainstream, ¿no? Que se convierte en algo común. Entonces yo diría que muchísimas marcas, empresas, personas cuando analizan tendencias pues entran en esta fase, ¿no? Cuando es súper evidente ya que esa tendencia ha tenido un ciclo y dicen, oye, ¿por qué no estamos nosotros ahí? ¿O por qué no sacamos nosotros un producto que ha funcionado en otros sectores, ¿no? Y muchas veces lo que suele pasar es que el público pues a veces los miran con un poco de recelo o dicen, ostras, que esto ya está fuera, o sea, ya no. De hecho, hay mercados en los que cuando ven esa palabra de mainstream, ya os hablaré más adelante cuando analicemos el público millennial, pero incluso lo rechazan, o sea que tiene su peligro. Y luego de repente, pues la canción ya la gente está aplaudiendo, es como que ya se acaba, ¿no? La canción, y aparece gente que incluso sin canción baja a bailar. Y pues esos aturdidos, de alguna forma en el mercado se les llaman laggards o rezagados. Y bueno, existen un montón de gente de esas que lo que hacen es invertir un montón de dinero por sacar un producto o un servicio que esté dentro de una tendencia, cuando ya se ha certificado casi que la tendencia está próxima a su obsolescencia, o sea que te queda poca canción o nula canción para bailar, y eso tiene también un montón de peligro. Si echamos la vista atrás, cuando Kodak era una empresa súper conocida y súper innovadora, allá por los años 70 empezaron a dibujar los primeros conceptos de cámara de fotos digital. Claro, en aquel mercado en el que todo el mundo estaba apostando por una ISO mejor o por mejores capacidades de fotografía analógica, de repente abrió un mercado nuevo. Pero fue algo muy curioso. El Kodak dijo, bueno, este es el futuro, aquí es como lo veo, pero yo sigo con mi movida de mi mercado analógico, fotográfico y demás. Y pasó algo muy curioso, que es que pocos años después Fujifilm sacó la primera cámara digital para el ámbito doméstico. Pues ¿qué pasa, no? Si al final tú incluso has sido innovador, has sido trendsetter, visualizando el futuro de tu mercado, y de repente
solo lo has visualizado, pero no te has centrado en desarrollar ese camino, pues es posible también que puedas convertirte tanto en un trendsetter como en un rezagado de tu propia idea. Así que las innovaciones no son solamente algo que se basa en visualizar una idea, sino en llevarla a cabo y ver que efectivamente supone éxito en el mercado. Si no, estaríamos hablando casi de algo, de un ejercicio de ingenio, pues que en este caso pudo ser, ¿no?, aquella visualización que hizo Kodak. Luego hay una fase de retirada que es como cuando ya ha acabado la canción y toda la gente se ha ido a su casa y tal, que normalmente no se meten estas gráficas de la difusión de la innovación, pero a nosotros nos gusta mucho recogerla, que se llama la nostalgia. Y es una fase además en la que de repente igual podemos recuperar mercados o tendencias que ya son pasadas, y no solamente por el propio producto, sino igual por propias características que tenga ese producto. Imaginaos, ahora mismo estamos en una época de la que de repente un montón de gente está utilizando de nuevo los vinilos musicales o incluso la fotografía instantánea, haciendo referencia como que son recuerdos de su propia infancia, cuando no siempre es así o no es así. Entonces, esta parte de la nostalgia también nos da siempre como mucha oportunidad a que una tendencia pueda renacer incluso, ¿no? Bueno, al caso. A ver, analizar tendencias no es algo sencillo, ya lo sé. Mucha gente se piensa que para saber lo que nos va a deparar en un mercado en concreto en los próximos 5 años, basta con teclear en Google ¿qué sucederá en los próximos 5 años en el mercado? Pero no va de esto. Analizar tendencias es un ejercicio también creativo, de lectura constante, que nos toca ser como muy abiertos a también detectar esas personas, esas empresas que son las que salen a bailar sin miedo a hacer el ridículo, tener también en la recámara identificadas cuáles son las empresas o marcas que innovan de esta forma y entender muy bien qué están haciendo, ¿no?, o cómo están bailando, y cómo nosotros nos podemos sumar pronto al baile y disfrutar de una canción que suena genial, y hacerlo con tiempos para poder disfrutar la canción y no llegar ahí cansados a cuando la gente aplaude y cuando se ha retirado ya el grupo. Así que, pues nada, espero que os sirva para bailar mucho.